gracias. Son las 6:18. Cuento con la distinguida y grata presencia de mi aliado, mi amigo Divino Castillo, coordinador regional de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción, FENATRANO. Él además es comunicador y comentarista de televisión. Divino, buenas noches. Buenas noches, mi hermano y amigo. ¿Cómo te sientes? Estaba no como perdido, Tú como te cruzado. has perdido. ¿Qué es lo que está pasando? No, esta pandemia pone a uno. Sí, ha bronco. distanciado. Sí, ha Sí. distanciado un poco. Pero permanece el aprecio. Sí, no, eso mucho más. Eso no varía. El problema es que esta pandemia ha obligado a la gente a querer más a los otros. Sí, por sí, la necesidad de no compartir socialmente. Entonces eso genera todas estas realidades que tenemos hoy. Sí, Divino, a propósito de la pandemia, ¿cómo están ustedes, los choferes, los transportistas? Porque no sé que, bueno, no hay que protestar, no hay que reclamar, y entiendo que quizás todo esté bien, porque no escucho la voz de ustedes, están tranquilos, están dando un compás, han sido favorecidos con el gobierno. ¿Qué pudiéramos decir? Mira, la realidad del país y particularmente del sector transporte, que es al cual nosotros nos referimos y somos parte de ese conglomerado, son uno de los sectores más golpeados en la pandemia, porque independientemente de toda la situación, en los momentos mucho más difíciles, tenían que salir a la calle por dos razones. Uno, para transportar a las personas que se movilizaban, y dos, para poder lograr el sustento de su familia en condiciones muy difíciles. Sí. Muy difícil porque al reducirse la cantidad de personas de movilidad, aumentar los combustibles como han aumentado durante todo este proceso de pandemia, las cosas para los transportistas se le ha puesto difícil. En lo que se refiere al problema del comportamiento del Estado y de la actitud relativamente pasiva que ha tenido el sector, no es tan pasiva porque el sector ha sido golpeado continuamente con las alzas, no solamente las alzas de los combustibles, sino de todos los componentes de repuesto. Todo ha subido. Todo ha subido. Y el pasaje del transporte se mantiene tal y como está, independientemente de eso. Lo que ocurre es que la política mediática de los sectores de poder han creado en el subconsciente de los ciudadanos que lo único que no puede aumentar es el transporte. Puede aumentar la medicina, que es elemental, puede aumentar la comida, puede aumentar todos los servicios, menos el transporte. ¿Pero y por qué? Porque eso ha sido una política para sacar de circulación a los diferentes sectores del transporte. Por ejemplo, nosotros siempre lo hemos dicho, en el sector transporte es como una carrera de relevo. Tú vas a cualquier ruta de la nuestra o del país, a cualquier ruta del país, y tú vas a encontrar una cantidad de personas y tú puedes fotografiarlo y ve dentro de un año para que tú veas si la misma cara que estaban transportando son las mismas, porque es un proceso de relevo de gente que van quebrando y entran otro y quiebran y entran otro y quiebran, y es un continuo quebrar, porque una inversión, por ejemplo, aquí todos los sectores, por ejemplo, zona franca, tienen exoneraciones. Los sectores empresariales tienen toda una clase de subsidios extraordinarios, y al sector transporte tenía un solo subsidio, que era la eliminación de dos impuestos, y le daban el subsidio no siquiera al gas, sino solamente al gasoil. No está eso ya. No, eso hace mucho. ¿Pero quién lo eliminó? Desde cuando te invito. ¿Este gobierno o el pasado? El gobierno pasado. Porque hubo una campaña publicitaria mediática con relación, y no negamos de que hubiera. Pero hubo un mal manejo también. Un mal manejo, pero ¿quién era el responsable del manejo o no manejo de una situación? Era el propio gobierno y los controles que debía establecer. En el caso particular de FENATRANO, por ejemplo, se le daba una cantidad de combustible y nosotros teníamos a los 15 días, y antes de los 15 días se terminaba la cantidad que teníamos asignada. ¿Por qué? Por la cantidad de vehículos que teníamos y lo usábamos. No teníamos tiempo, posibilidad de negociarlo en el mercado. Aquí había gente, inclusive FENATRANO lo denunció y Juan Ubiera lo denunció continuamente, de casos particulares de que se le asignaban combustible y no tenían vehículos que correspondían con gasoil y los vendían en el mercado para resolver el problema. Increíble. Por ejemplo, ahí está el caso de, por ejemplo, muchas empresas que no. Por ejemplo, tú recuerdas el caso famoso de Eje Jaina. Sí.
con relación al problema de la cantidad de combustible por ejemplo, la de Puerto Plata. La planta de Puerto Plata todavía tiene subsidio y tiene muchísimos años cerrada, subsidio de combustible. Entonces, uno se pregunta, ¿es que el sector transporte no tiene quien le duela en el país con relación al problema de los diferentes gobiernos que hemos ¿Qué tú tenido? crees, Divino? ¿Serán ustedes reemplazados o desplazados con el pasar de los años? Porque incluso los gobiernos se afanan en metro, ahora hablan ¿qué es lo que viene para Santiago? ¿Un mono qué? Un monorriel. Un monorriel. ¿Y qué más? Hablan de dos cosas. Sí, el monorriel y... ¿Con eso o no hay posibilidad de Mira, ustedes ser reemplazados? Mira, el caso es extremadamente... Por ejemplo, los sectores de poder han venido desplazando poco a poco los diferentes mecanismos que tiene la gente pobre, la gente de clase media para subsistir. Tú encontrás, por ejemplo, antes estaban los riferos. Sí. Y que eran ilegales. Sí. ¿Qué ocurrió? Cuando comenzaron una banquita, la legalizaron y ahora cayeron son las en manos bancas. de los grandes, la legalizaron. Y una diarrea de bancas. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, con los sastres, los técnicos de este país? Sí. Que desaparecieron con el proceso de importación de mercancías y de productos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el problema de los cañeros? Los destruyeron Sí. y al final de cuentas en la sede destruyeron el sindicato. Balaguer le daba 100 millones de dólares al año de subsidio a la sede en ese caso. Y hoy, ¿cuántos son? Miles y miles de millones. El mismo caso, por ejemplo, la carretera Samaná. Dicen que Samaná, Santo Domingo, que ni siquiera llega, lo que llega a una parte, no llega ni siquiera a Samaná. Un peaje extremadamente caro, pero el gobierno le da un subsidio extraordinario por los vehículos que no debieron de haber pasado por ahí. Entonces, Divino, perdóname, sí. que tú mencionas un peaje. Aquí se construyó un peaje una vez en La Penda, que luego se demolió, ¿verdad? Habían previsto varios peajes, por ejemplo, estaba ese y estaba el de Navarrete. El de Para Navarrete funciona. ¿Lo usan? No, ese no lo instalaron, sino estaba en el proyecto. Pero uno que hay por la circunvalación, hay un peaje. Sí, ese sí. Ese funciona. Sí, ese funciona. Ese recauda. Y cobra también. ¿Qué es lo que hacen? ¿Es otro? ¿Qué es lo que No, destruyeron ese. ¿Pero qué se construye? Y veo que están ellos están remodelando ahí, creando como una estructura ahí rarísima que todavía no hay ninguna explicación. ¿El dinero de los peajes a dónde va? Supuestamente debió de ir a la reparación de las carreteras. Pero lo menos que llegues ahí, porque, bueno, por ejemplo, lo que se dice es que parte de ese dinero lo toman para obras en obras públicas y para pago de la deuda externa y lo que se pierde. Porque, por ejemplo, en eso, ojo, te digo lo siguiente, tú recuerdas cuando tú pasabas por esos peajes, era electrónico. Sí. Tú depositabas la moneda sí. y después quitaron ese sistema. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el mecanismo de pulcritud que hay en el cobro de ese peaje? Desde el gobierno pasado fue que se quitó eso y se establecieron una serie de mecanismos. Pero yo lo que te digo es lo siguiente, en lo que se refiere al problema del sector transporte. El sector transporte ha habido una conspiración permanente de los sectores de poder de apropiarse, no de todas las rutas, sino de las rutas que son rentables. ¿Para qué? Para entregárselo al gran capital. Porque en el pasado, todas esas empresas que incursionaron en el transporte salieron de circulación y se la dejaron a los pobres para que construyeran las avenidas, hicieran las rutas, las hicieran rentables. Y ahora, sencillamente, viene un señor con mucho capital y se apropia. Según informaciones extraoficiales que hay una inversión de la Comunidad Económica Europea, conjuntamente con los franceses, para restablecer un proceso de afianzamiento del transporte en poder de las grandes corporaciones del país. Gente que nunca han estado en transporte, ahora tú lo ves que han construido compañías, inclusive del pasado gobierno. Entonces, hay una alianza famosa público-privada donde hay personeros del gobierno pasado con personeros del gobierno presente. ¿Para qué? Para apropiarse del transporte. Pero no el transporte que, por ejemplo, que andan en los campos o en esas comunidades que no tienen ni siquiera carretera, sino en los lugares más rentables. ¿Qué implica eso también? La apropiación del metro y la apropiación del teleférico en manos del sector privado para transferírselo a ellos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido aquí? Aquí lo que ha visto, nosotros teníamos la herencia del pueblo dominicano que se la quitó a Trujillo, más de 50 empresas. ¿Y dónde están esas empresas? Que le han ido cambiando los nombres para que en el tiempo se pierda lo que era un patrimonio de la población dominicana. ¿Pero ustedes se van a dejar quitar el espacio? Mira,
eso es lo único que le queda a los pobres en este país. Tú no ves ningún tipo, en el transporte no queda mucha gente. Entonces, lo que ellos tienen que preguntarse, si nosotros sacan de circulación miles y miles de trabajadores que viven del transporte y miles de personas que de uno transporte residen, lo que ellos tienen que saber que están creando una bomba de tiempo en la República Dominicana, con relación no solamente del sector transporte, sino de otros sectores que han sido desplazados. Supuestamente lo iban a reintegrar. ¿Qué ocurrió? Mira, nosotros tenemos una experiencia muy negativa con esa famosa reinversión o integración a transferirlo a otro sector. Por ejemplo, en el corredor Máximo Gómez, que ha sido una de las luchas que se ha estado librando y el que le ha dado seguimiento, la grande cantidad de marchas que se han hecho al Palacio Presidencial en este gobierno, con relación a un compromiso que se hizo de los choferes del corredor Máximo Gómez entregaron sus vehículos con la condición de que lo iban a incluir como trabajadores. ¿Este gobierno? No, el gobierno pasado. Ok. Para incluirlo como empleados de ese transporte, que iban a manejarlo y iban a pagar una mensualidad por el vehículo. Sí. Pero ¿qué ocurrió? Antes de los 3 o 4 meses, ya todo ese personal lo habían sacado y habían integrado otras personas, donde ellos tenían el nivel de control. O sea, lo engañan. Sí, lo engañaron. Y ahí hay una deuda de 100 y pico de millones de pesos para esa gente. Muchos se han muerto, otros están en condiciones extremadamente difíciles. Entonces, eso no es una responsabilidad de este gobierno, ese acuerdo, pero se entiende que el gobierno tiene continuidad. ¿Cómo tú ves este gobierno a propósito? Así, rápidamente, ¿cómo tú lo evalúas en un año, pero rápidamente? Mira, este gobierno ha dado buenos aciertos en algunas cosas, pero ha creado una situación de expectativa en muchos funcionarios que se le ha ido el cargo a la cabeza. Están borrachos. Están borrachos, no reciben a nadie. La gente que trabajó con ellos ni siquiera tienen las explicaciones, de darle algunas explicaciones. Entonces, eso llega a una situación de grandes dificultades. E inclusive muchos de esos funcionarios lo que han estado recogiendo gente que estaban en otro partido, en una situación del banco, y lo han estado recogiendo y olvidándose de la gente que trabajó y que hizo el esfuerzo para que este gobierno llegara al poder. Entonces, cuando tú tienes un plato de comida en tu casa y tú se lo das al vecino, cuando tú tienes un problema, ¿qué va a ocurrir? Que el familiar tuyo que está ahí, se ve del vecino. Sí, claro. Entonces, es una situación extremadamente difícil. Hay funcionarios que han entendido que la situación, y aparte de eso, también se han dejado abacorar por el problema en las redes sociales. Pero ¿tú crees que eso, si no se mejora, eso podría provocar una situación que los saque a ellos del poder? No, eso, hacia ahí es que va la situación. Si el gobierno no cambia de política y de actitud frente a la población, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un huevo ahora en este 7 pesos? El pollo está a 85, ¿Cuánto cuesta a 90? La grasa, aceite, mantequilla, todo ese tipo, las cosas básicas que usa la gente. Y se está hablando ahora de una reforma fiscal. Pero ¿quién va a dirigir? ¿El PLD, tú crees? ¿O Leonel Fernández? El PLD tiene grandes dificultades. Leonel está haciendo el esfuerzo. Lo que yo te digo, que hay una situación de incertidumbre en la población. Y uno siempre lo ha dicho, la gente tiene que razonar y ver hacia el futuro, porque con los gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos, la realidad del país no ha mejorado, ni siquiera porque, por ejemplo, ¿cuántos préstamos se han cogido en este país? En los pasados gobiernos y en el gobierno presente. ¿A dónde han ido a parar? A manos de los sectores de poder. Te quiero hacer una pregunta, tú la contestas si quieres, no está obligado. Si te dan a escoger, vamos a 5 funcionarios a un año que tú crees que hay que partirlo, que hay que quitarlo porque fue malo, de Santo Domingo y Santiago, ¿tú te atreves a mencionar algunos nombres de 5 funcionarios para no ponértela tan difícil? 5. No, ¿qué te digo? En términos reales, está nuestro amigo del sector transporte, el del Intran. Ese hay que quitarlo. Ese porque se va. No ha dado pie con bola con relación a lo que debió de hacerse en ese sentido. Okay, ¿cuál es otro? Medio ambiente. Orlando. Orlando. Orlandito se ha movido. Sí, pero las cosas básicas, elementales, los problemas que afectan. Por ejemplo, ¿cuál es el problema mayor? El agua. Vete allá a Arroyo Hondo para que tú veas la gran contaminación, la zona sur. Sí. El problema, por ejemplo, de todas esas plantas de tratamiento. Grancera y todo eso. Y todo ese tipo de cosas. ¿Cuál otro tú crees que hay?
En lo que se podía ver también, el problema En de... Santiago están todo bien, gracias a Dios, ¿verdad? No tan bien, no tan No. bien. Aquí la cosa, No hay la que cosa, quitar- la cosa todavía no están ¿Qué? como uno esperaba. Qué vaina Por lo que se me ejemplo, acogió a mí con preguntarte eso. sí, Porque, por ejemplo, aquí hay varios funcionarios en Santiago. Por ejemplo, la gobernadora, para ponerte un caso. ¿qué? eh, ¿Qué tú? Uno no la siente. Pues ella se mueve. Yo veo que ella anda con Arias de gancho, ella y Francisco Arias, los dos, para arriba y para abajo, en las cañadas y en las cosas. Por una situación particular, porque eso da imagen, da imagen. Pero ella estaba en el 158 aniversario de la restauración. Sí, pero O sea, ¿tú quieres decir ella no recibe gente? hay muchas protestas. Tú conversa, por ejemplo, tú que eres muy acucioso, manda la cámara a los diferentes dirigentes del PRM en las diferentes, Ella dijo, las diferentes circunscripciones. Estefanía, la periodista de aquí, le entrevistó y le preguntó de eso, del disgusto que hay con los que no han sido designados. Ella dijo que la gran mayoría de los PRMistas están en el gobierno. ¿No es Dijo la así? gobernadora. No, yo conozco gente que se fajaron. Y están fuera. Que están fuera y que no tienen ningún tipo, ni siquiera esperanza. Porque, ¿qué es lo que ocurre? No es que el gobierno, todo el mundo no tiene derecho a tener un empleo en el gobierno, porque eso no da para todo, a una parte. Sí, claro. Pero el gobierno tiene las posibilidades de hacer muchas cosas. Por ejemplo, hay muchos servicios que se materializan a través de las diferentes instituciones. Sí. Y eso está concentrado en 2 o 3 manos. La misma mano pasada están manejando los mismos contratos, toda una serie de cosas, de contratos de mantenimiento, contratos de construcción, contratos de venta, todo ese tipo de... Inclusive ahora vi una información que salió en el transcurso de la semana de empresas que eran de exfuncionarios del pasado gobierno, que eran suplidores del Estado, que Sí. suplían 200 y pico de empresas de esas. Divino, perdóname, yo tengo que saludar a mi amigo Papo en la zona sur, Nivaje, tu amigo sí. Amanda, ahí tú lo Sí, conoces sí, esa sí, zona. sí. Él está viendo el canal 25 porque estamos en vivo. Un saludo para Papo en Barber Show. Ya casi al final, Divino, estoy hablando con Divino Castillo, él es sindicalista de toda la vida, un pobre hombre, pudiera estar podrido en cuarto millonario. Yo siempre que lo entrevisto, yo destaco eso, un pobre hombre, te lo voy a pie por ahí, sin nada. Siempre en defensa de los choferes, él y Omar Polanco. Omar está vivo Sí, todavía. pero está en una situación de salud no muy buena. No me diga, ¿y dónde está? Me gustaría verlo. En Alto del Yaque, allá donde siempre ha estado. Un saludo para Omar y espero que se mejore. Divino Castillo, Fenatrano. Los choferes, porque yo veo que hablan de, ¿cómo se llama, Amanda? La cédula y cómo se llama lo otro, lo que cambian, que la gente ha sido favorecido. Quédate en casa, ¿será? Sí, quédate acá. Y la cédula, los choferes han recibido algo de eso. No, Una no. tontería. Eso no- Antes había una cosa que yo le llamaban el bono gas. El bono, no existe. Eso no existe porque del pasado gobierno había gente que tenía el bono gas que nunca le había puesto la mano a un guía. Porque aquí, ¿qué te digo? Aquí, este es un país especial, como decía el anuncio, porque hay una actitud, básicamente, de todas las cosas. Y yo siempre le he dicho a muchos compañeros y choferes, inclusive en los propios medios, que el único sector que cuando llega una cosa para el sector le para a todo el mundo es el sector transporte. Sí. Aparte de eso, tampoco tiene poder de decidir qué tipo de vehículo, cuando hay planes. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas que se aumentó una cantidad, 2 pesos al combustible para renovar la flota vehicular, pero además de eso, para contribuir con lo que se corresponde con el problema de las vías? Sí. Y nadie sabe dónde fue para ese dinero, qué hicieron Divino. con ese dinero. ¿Por qué ustedes, por ejemplo, tú, Juan Marte, Gervasio, Miguel Sánchez, ¿quién más es aquí? Aquí había un Eso. Valerio, pero ya eso no está. No, ya eso. Y eso es un fósil. Eso cayó. En la capital, algunos, porque ustedes no se unifican y van donde el presidente y le plantean su situación al final, para que tú me contestes esa pregunta. Mira, hay un problema de visión con relación al problema de la lucha. Por ejemplo, aquí en el sector transporte tenemos un gran problema, que es el problema de las cúpulas que dirigen las federaciones. Uno tiene una visión de contribuir con las soluciones del sector y otros tienen la visión de contribuir con sus propios intereses. Participan de la lucha. Por ejemplo, nosotros hemos participado, por ejemplo, aquí se creó un proyecto que fue Concentrar, Consejo Sindical y Empresarial del Transporte, donde estábamos todos. Sí. En el momento
que se inicie el proceso de lucha, algunos cogieron al palacio por la puerta de atrás y abandonaron a todo el mundo. Entonces, a veces se llegan a acuerdos, se toman decisiones, y los gobiernos siempre han dicho, con el caso de Fenatrano, que Fenatrano quiere resolverle el problema a mucha gente. Entonces ellos buscan a los que quieren resolver el problema a poca gente. Y por eso siempre ha habido esa gran dificultad de contradicción de posibilidades. Si el sector se uniera, las cosas fueran otras. Ya, Divino, debemos concluir. Cosa está bien posesionado. Y Tobiso no, porque tú no lo mencionaste. Ese está bien. No, ese está mal. ¿Ese está mal? Ese está mal. Ese Porque ese tenía una fórmula. no prosperó. Porque una cosa es afuera, eso mismo le ha pasado a Manuel Jiménez. Es que era síndico, que ese es más malo. Es que es síndico, Sí, ese es más malo que ha pasado. Que dicen una cosa en la práctica, Sí. pero cuando llegan a la realidad, las cosas se les complican. Porque no quieren tocar intereses. Sí. Por Divino, ejemplo, qué interesante hablar contigo. Tú manejas todos los temas. no, No te pierdas. Yo no puedo, te voy a decir públicamente, estás buscando gente que te llame para que te localice. Yo tengo 3 teléfonos tuyos. No te me oculte. no. Tú sabes que Esa- tenemos que pero analizar tú sabes algunos que temas. él y yo somos hermanos. Tú eres que mi eso- aliado, no, sí, eso- sí. no de ahora, es igual que inclusive con el mismo amigo mío y hermano César. Sí, sí. Hernández, César sí. Hernández debe estar viendo el canal porque Sí. veo que me está mandando fotos, debe Sí. estar en sintonía. No, y no está ya en Montecristi pecando. Él se porque va siempre para Yo allá. lo voy a acechar cuando él- Ese es tu amigo. Sí, no, eso somos. Pues Sí, yo recuerdo sí. cuando César vino de abajo. Cuando andaba con los camarones, porque ya, Sí. los camarógrafos ahora andan Sí, son de camaritas chiste, ya, hasta con un sí. celular. Pero mire, Sí. en esos tiempos que andaba con esa cámara que pesaban una inmensidad. En esos tiempos César viene de abajo y conoce esto. y Véale un sabe. saludo que él debe estar Sí. viendo No, el mi canal hermano, 25. César sabe, a veces cuando yo vengo aquí donde él Sí, se me sí. encojona y me dice 2 o 3 cosas. Sí, pero sí. Siempre somos hermanos y estamos ahí. Gracias, permanente. Divino. Conversé con Divino Castillo, un dirigente del transporte de toda la vida, tiene como 40 años en el transporte. Él es serio, honesto, es un hombre que no hay cola que le puedan pisar. De los pocos que hay en este país, no le dan paso porque al serio no se le da paso. Esperamos que un día de esto, cuando Piro Pero otra vez a diputado, la gente sí. le tire el Ojalá voto. pudiera representarnos Sí. en el Congreso. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato.